se los da. ¿Por qué? Porque ellos son sus estrellas. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Abran su Biblia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Qué bendición estar aquí con ustedes, un honor para mí. Gracias, Pastor Fernández, por la invitación. Quería contarles brevemente, años atrás, en los años 80, el Pastor Fernández estaba ganando almas allá en el norte de Chicago, y en la calle Clark y Bryn Mawr, y un día tocó nuestra puerta, y ahí estaba mi mamá y mi familia. Se acababan de mudar aquí a Chicago, y el Pastor Fernández, recuerdo cuando entró a nuestra casa, y en el comedor de nuestra casa ganó a mi mamá para Cristo. El próximo día ella fue a la iglesia allá en Indiana, fue bautizada, y desde aquel entonces ella ha servido al Señor. Quiero que sepas que yo estaba allí, hermano Fernández, y vi cuando eso pasó. También quiero que sepa que mi mamá todavía le sirve al Señor, todavía es fiel allá en Puerto Rico. Y después también en el año 2006 el Pastor Fernández estaba predicando allí en una conferencia en la primera iglesia bautista en Hammond, y mi papá vino de invitado por primera vez, y escuchó predicar al Pastor Fernández. Y mi papá, un hombre, era troquero toda su vida, y él quedó quebrantado por la predicación y fue salvo ese día, y también lo pude bautizar ese día en la iglesia. Y le debo mucho al Pastor Fernández, y gracias por su influencia en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, y qué bueno verle a todos. Gracias por la canasta y por el hotel. Es una bendición. Hacía tiempo que no me ponían cerveza en la canasta. Creo que la última vez que pusieron cerveza fue cuando estaba en la primera iglesia bautista allá en Hammond. Son bromas. Y cigarros. Amén. Lucas capítulo 5. Le voy a leer varios versículos hasta el verso 4. Presten atención, jóvenes, quiero ser de bendición, y voy a ser breve para que escuchemos al pastor Flores. Verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero hablarles unos minutos, verso 4, donde dice la frase boga mar adentro. Boga mar adentro. Oremos. Padre, ayuda a tu siervo. Te necesito, Señor. Usa este mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón para hablar a los jóvenes, Señor, aquí, Señor. Gracias por este honor, este privilegio que me has dado. Señor, esconde a tu siervo detrás de tu cruz. Señor, úsame con tu poder, Señor, y te ruego que hables a nuestras vidas. Y es por Cristo Jesús que oramos. Amén. Noten esa frase, boga mar adentro. ¿Qué quiere decir, joven, esa frase? Quiere decir, joven, lánzate a lo profundo, o lánzate por fe. En la versión inglés usa el término launch unto the deep. Launch unto the deep. Yo recuerdo, jóvenes, cuando yo apenas tenía unos 9 años, allí en Puerto Rico había un río, y todas las semanas íbamos a nadar al río, pero yo no sabía nadar. Yo lo que hacía, jóvenes, cuando llegaba allí me quedaba en la orilla del río, y así me sentaba y venían los peces y jugaban con mis pies. A veces venían los camarones y me mordían los dedos, y así me quedaba siempre, jóvenes, allí en la orilla. Hasta que un día, estando yo sentado en la orilla, vino un joven como de 14, 15 años y me agarró por el brazo y me llevó hasta lo profundo, y allí me soltó. Y yo no sabía nadar. Ahí estaba yo tragando agua por la nariz, por la boca, por los oídos, por el ombligo. Estaba tragando agua por todas partes. No sabía nadar. Y los demás jóvenes que estaban ahí estaban todos burlándose.
Yo gritaba, pedía auxilio, auxilio, ayúdenme. Y ellos burlándose, no sabían nadar. Pero jóvenes, me acordaba que yo tenía una perrita que se llama Brownie. Y a los perritos tú los tiras al agua y ellos empiezan a hacer así con las manos. Y así yo hacía, igual que Brownie, hasta que, jóvenes, llegué hasta la orilla. Después de ahí, joven, decidí, joven, que iba a aprender a nadar. Tenía que aprender a nadar. Y esto te lo digo, jóvenes, porque muchos jóvenes viven la vida cristiana, pero se quedan en una orilla. Nunca se lanzan por fe. Nunca se lanzan hacia lo profundo. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, oran, son parte del ministerio de jóvenes, pero viven una vida allí, jóvenes, en una orilla. Pero Dios nos dice en esta noche a todos los jóvenes y a todos los que están aquí escuchando, Dios nos está diciendo esta noche: boga mar adentro. O sea, láncese a lo profundo. Now, quiero que noten en este texto, Pedro había pescado toda la noche, pero nada había pescado. Sin embargo, cuando escuchó la voz del Señor que le habló, se dio cuenta, jóvenes, primero se dio cuenta quién era el que le estaba hablando. Vaya conmigo ahí en sus Biblias, jóvenes, Lucas, por favor, y miren el capítulo 24, verso 27. Jóvenes, si tienes un marcador en su Biblia como este, le voy a pedir si puede marcar Lucas 5 y lo mantengan allí en Lucas 5. Pero quiero que vean un versículo en Lucas 24, por favor. Y el versículo 27. Lucas capítulo 24, verso número 27. Dice la Biblia: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras, noten esto, en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo, cuando les hablaba la palabra, ¿verdad?, les predicaba su palabra, pero les hablaba de todo lo que de él decían. ¿Qué decía la Biblia acerca de Cristo? En Génesis, Él es el creador, Él es el principio y Él es la simiente prometida. En Éxodo, Él es el cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, es una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta en la semejanza de Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez justo y Él es el dador de la ley. En Ruth, Él es el redentor. En Samuel, Él es el profeta en quien confiamos. En Reyes, Él es rey de reyes y Él es señor de señores. En Crónicas, Él es el gran historiador. En Esdras, Él es el fiel escriba. En Nehemías, Él es nuestra fortaleza. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. Y en Job, Él es mi redentor que vive. En Salmos, Él es Jehová, mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Él es el gran predicador. En Cantares, Él es nuestro gran amor. Él es la rosa de Sarón. En Isaías, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías, Él es el renuevo justo. En Lamentaciones, Él es el profeta en lágrimas por su pueblo. En Ezequiel, Él es maravilloso. En Daniel, Él es el anciano de días. Él es el cuarto hombre en el horno de fuego ardiendo. En Oseas, Él es el fiel esposo. En Joel, es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. Y en Abdías, Él es poderoso para salvar. En Jonás, Él es el gran misionero. En Miqueas, Él es el mensajero de bellos pies, de los que anuncian el evangelio. En Nahum, Él es el que defiende al ungido de Dios. Y en Habacuc, Él es el evangelista que clama: aviva tu obra en medio de los tiempos. En Sofonías, Él es el salvador. En Ageo, Él es el restaurador. En Zacarías, Él es la fuente carmesí en el cual se lavará el pueblo de Dios. Y en Malaquías, Él es nuestra justicia. Estoy hablándoles, joven, acerca de Cristo. Cristo era el que le hablaba a Pedro y le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Hablemos de Cristo. El Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más.
El mundo no lo puede entender. Los líderes no pueden ignorarlo. Las escuelas no pueden explicarlo. Los ejércitos no pueden derrotarlo. Hitler no pudo callarlo. Los fariseos no pudieron confundirlo. Herodes no pudo matarlo. Hitler no pudo callarlo. La nueva era no pudo reemplazarlo. Y Oprah no pudo explicarlo. Le estoy hablando, joven, acerca de Cristo. En Mateo Él es el Mesías. En Marcos Él es el obrero de maravillas. En Lucas Él es el Hijo del Hombre. Y en Juan Él es el Hijo de Dios. En Hechos Él es el mensaje predicado. Él es el poder de la iglesia. En Romanos Él es Jesús, Señor de señores. En Corintios Él es el evangelio. Él es la muerte y la sepultura, y Él es la resurrección. En Gálatas Él es el redentor. En Efesios Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses Él es: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Él es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En Colosenses Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Tesalonicenses Él es el Rey que pronto volverá. En Timoteo Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito Él es el fiel pastor. En Filemón Él es nuestro gran amigo. En Hebreos Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. En Santiago Él es el gran médico. En Pedro Él es el príncipe de los pastores. En Juan Él es el amor eterno. En Judas Él es el Señor que volverá con decenas de millares de sus santos. Y en Apocalipsis, escuchen, joven, Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Él es el verbo de Dios. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es santo, 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 Rey de reyes, y Él es Señor de señores. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Le dijo: boga mar adentro. Noten, joven, 3, 4 ingredientes en lo que nos da el tiempo de lo necesario, joven, para bogar mar adentro. Miren versículo número 5, por favor, corran. Lucas capítulo 5, miren el verso número 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Miren esto, jóvenes. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué necesitamos, jóvenes, para bogar mar adentro? Número 1, necesitamos obediencia a la palabra de Dios. Joven, escúchame, jóvenes. Dios hará contigo, joven, según tú hagas con su palabra. Dios, joven, hará contigo según tú hagas con su palabra. Tú no haces nada con la palabra de Dios, no esperes que Dios haga algo contigo. Dios no hará nada contigo si tú no haces nada con la palabra de Dios. Vivimos en tiempo donde Satanás nos ha engañado con las cosas de este mundo, los juegos de este mundo, la diversión de este mundo, el placer de este mundo, el pecado de este mundo, donde ya no hay tiempo para la palabra de Dios. Jóvenes pasan días, semanas y no pasan tiempo en la palabra de Dios. Joven, necesitamos jóvenes que obedezcan la palabra de Dios. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Pregúntese, joven, pregúntese: ¿cuándo fue la última vez que usted pasó una hora en la palabra de Dios? Una hora. Vamos a profundizar más. ¿Cuándo fue la última vez que pasó 2 horas en la palabra de Dios? Usted dice: pastor, eso es mucho. Bueno, tú juegas PlayStation 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Ah? Tú ves Netflix por 2, 3, 4, 5, 6 horas. Estás jugando a, ¿cuáles son los juegos? Minecraft, Call of Duty, y ahí te la pasas horas y horas, pero no pasas una hora en la palabra de Dios. Joven, Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. No esperes que Dios te use, joven. No esperes que Dios te hable. No esperes que Dios haga algo contigo si tú, joven, no pasas tiempo en la palabra de Dios. Yo recuerdo, jóvenes, años atrás, siendo un teenager. Yo recuerdo mis amigos en las fiestas, en los bailes en el mundo. Yo recuerdo, joven, yo me quedaba solo en casa. Yo abría la Biblia. Recuerdo, joven, me bebía las lágrimas porque Dios me había hablado. Joven, qué hermoso es cuando Dios te habla y pasas tiempo en la palabra de Dios.
la dulzura, la bendición de Dios. Joven, Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Este libro, joven, que yo tengo en mis manos, no solamente contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Cada jota, cada tilde es palabra de Dios. Este libro que tengo en mis manos tiene vida. Es dinamita. Es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, joven, y todo te saldrá bien. El salmista decía: abre mis ojos a las maravillas de tu ley. Oh, que la palabra de Dios, joven, te agarre y te cambie y te moldee para que Dios te use, joven. La palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Joven, que Dios te hable en su palabra. Joven, Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. No solamente, joven, para bogar mar adentro hay que pasar tiempo y obedecer la palabra, pero miren también el versículo 8. Allí en Lucas 5. Miren el verso 8, jóvenes. ¿Están despiertos? ¿Están contentos? Número 1, boga mar adentro, joven, en tu obediencia a la palabra de Dios. Número 2, miren el verso 8, dice la Biblia: viendo esto, Simón Pedro, dice la Biblia, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa frase, cayó de rodillas, eso es simbólico, joven, que se humilló ante Dios, se dio cuenta de que quien era él, era un pecador, necesitaba la ayuda del Señor, cayó de rodillas, joven, su vida de oración. Escúcheme, joven, escúcheme. Número 2, necesitamos bogar mar adentro en tu vida de oración. Hoy día muchos jóvenes no oran, no hablan con Dios, no pasan tiempo con Dios, no conocen a Dios. Escúchenme, jóvenes, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y muchos jóvenes conocen de Dios, pero no conocen a Dios. No caminan con Dios, no hablan con Dios, no oran. Joven, ¿sabía usted cuando Cristo fue arrestado en Getsemaní? Cuando él bajaba del Getsemaní, del monte de oración, él se reunía con los discípulos. ¿Y sabe qué les dijo? Les dijo: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Una hora. Joven, con mucho amor, ¿cuándo fue la última vez que pasaste una hora en oración? Pastor, no estoy muy ocupado. Sí, claro, estás ocupado con las artimañas del enemigo. Te tiene ocupado con Facebook, te tiene ocupado con Instagram, te tiene ocupado con las redes sociales, te tiene ocupado con Twitter. Mira, hay jóvenes que no pueden vivir si no es con un celular. En Puerto Rico hubieron 2 huracanes categoría 5. Se nos fueron todas las señales. No había T-Mobile, no había nada de internet, nada. Y lo que más frustraba a los jóvenes es que no tenían internet para sus juegos, para sus redes sociales. Eso fue lo que más les molestó. Una vez, preacher, en una clase de Bible allá en Puerto Rico dando clase, había un joven sentado en mi clase y él estaba así. Y yo: hey, wake up. Un joven adicto ya a los juegos. Adictos a los juegos. Cuando Dios te dice: boga mar adentro, obedece la palabra de Dios, pasa tiempo en oración. Boga mar adentro, joven. ¿Ve? Hoy necesitamos jóvenes que apaguen a Netflix y que apaguen a Facebook y que echen a Twitter a un lado y que apaguen sus Xboxes y que apaguen sus PlayStations y que apaguen su Fortnite y su Grand Theft Auto y sus juegos de video y que pasen tiempo en oración con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez, joven, que pasaste una hora en oración? Después te preguntas por qué papi y mami están peleándose. Después nos preguntamos por qué en mi casa hay tanta violencia, por qué hay tanta maldad en mi casa. Si el pecado abunda, joven, pero hace falta jóvenes que oren por sus padres, jóvenes que oren por sus familias para que Dios intervenga. Boga mar adentro, joven, en tu vida de oración. Miren el verso 4 también. ¿Qué necesitamos hacer para
Bogar mar adentro. Número 1, obedecer la palabra de Dios. Número 2, estamos bogar mar adentro en nuestra vida de oración. Miren aquí número 3. En el verso 4, la Biblia dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Mira después. Y echad vuestras redes para pescar. En el verso 5, al final, más en tu palabra echaré la red. Miren el verso 6 también. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y el verso 10 al final dice, desde ahora serás pescador de hombres. Para bogar mar adentro, joven, necesitamos ser ganadores de almas. Miren en Daniel capítulo 12 en sus Biblias. Daniel capítulo 12. El plan de Dios era que ellos fueran pescadores de hombres. Ellos habían trabajado y pescado, pero el interés de Dios es que fueran pescadores de hombres. Miren ahí a Daniel 12, verso 3. Para ustedes que conocían al pastor Hiles, saben que si alguna vez él te firmó la Biblia, él usaba ese versículo. El tema es, levántate y resplandece. ¿Cómo es que puedes resplandecer en el Señor? Miren lo que dice el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Escúchame bien, joven, escúchame. El mundo tiene sus estrellas. El mundo tiene sus LeBron James. El mundo tiene sus Rihannas. El mundo tiene sus raperos, sus baloncelistas, sus Cristiano Ronaldo. Tiene sus Leonardo DiCaprios. Tiene sus Will Smith. Tiene sus Beyoncés. Tienen hasta sus Madanas. Tiene sus estrellas. El mundo tiene sus estrellas. Y lo que ellos pidan, el mundo se los da. ¿Por qué? Porque ellos son sus estrellas. ¿Te gustaría saber quiénes son las estrellas del Señor? Los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes son las estrellas del Señor? Los que ganan almas. Esas son las estrellas del Señor. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Que años atrás el pastor Fernández fue a mi casa y ganó a mi mamá para Cristo. Y mi mamá, desde ahí, Dios cambió su vida. Y mi hogar fue algo diferente. Antes de eso mi hogar era un infierno, pero gloria sea al Señor, cuando Cristo vino a mi hogar, todo cambió. Escúchame bien, jóvenes, boga mar adentro. Boga mar adentro. Jack Hiles decidió bogar mar adentro. Y mira cómo Dios lo usó allí en Indiana, en Chicago y en el mundo entero. Elmer Fernández decidió bogar mar adentro. Y mira cómo Dios lo ha usado a través de los años en muchas de nuestras vidas. Mira cómo Dios lo ha usado. ¿Por qué? Porque decidió bogar mar adentro. Él no dijo, me voy a quedar aquí en la orilla y voy a estar conforme con ser mediocre. Voy a estar aquí en la orilla ahí, a ver qué es lo que pasa. No, él dijo, voy a lanzarme a lo profundo. Voy a nadar, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a servir a Dios. Voy a ir a México, voy al mundo hispano. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Decidió bogar mar adentro. Oh, que Dios nos dé jóvenes que en esta conferencia de jóvenes se levanten por Cristo y decidan que no se van a quedar en una orilla, que no se van a quedar jugando con peces, que no van a ser jóvenes mediocres y que van a bogar mar adentro, a lo profundo. Por último, para bogar mar adentro, miren el verso 10. El verso 10. Perdón, el verso 11. ¿Lo encontraron, jóvenes? Lucas 5:11. Por último. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Joven, para bogar mar adentro, número 4, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor. ¿Me escuchaste, jóvenes? Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Joven, Cristo lo dejó todo por ti. Cristo dejó su trono en gloria por ti. Cristo bajó del cielo, dice la Biblia, fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Joven, Cristo dejó todo por nosotros. Y hoy día jóvenes no pueden dejar ni siquiera un deporte por el Señor. Hoy en día jóvenes a veces ni a 3 cultos pueden llegar. ¿Alguien me está escuchando aquí? Mira, joven, si tú leyeras la Biblia 9 minutos diarios, 9 minutes a day, tú leerías la Biblia una vez en todo el año. Si tú leyeras la Biblia 70 horas, para leer la Biblia, jóvenes, se toma 70 horas. 70 hours to read the Bible. 70 horas. 9 minutos al día, joven. Pero no tienes tiempo. No estás dispuesto a dejar nada por el Señor. Mira, hermanos, el pastor Fernández, que Dios lo bendiga, ha tenido que dejar por el Señor muchas cosas. Pero como Pablo las tenemos por basura. Porque no hay nada más grande que servirle al Señor. Que Dios nos dé jóvenes que boguen mar adentro. Joven, ¿está usted dispuesto a dejar algo por el Señor? Muchos jóvenes tienen sus planes, tienen sus sueños. Yo quiero ser millonario, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Joven, Dios te puede dar mucho más que lo que el mundo te puede dar. Pero hace falta jóvenes dispuestos a dejarlo todo por el Señor. No estamos dispuestos a dejar una carrera, no queremos dejar un deporte. No, esto es mi deporte. Yo quiero ser el próximo de la NBA. Quiero ser el próximo Bill Gates. Quiero ser el próximo cantante. Quiero ser famoso en Hollywood. Quiero las cosas de este mundo. No, para servir al Señor y bogar mar adentro, joven, hace falta dejarlo. Estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor, de ser necesario. Está dispuesto a dejarlo todo por el Señor. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, joven. Lo mínimo que tú y yo podemos hacer, jóvenes, lo mínimo, a cambio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo mínimo que podemos hacer por el Señor es servirle. Es lo mínimo. La Biblia dice: es vuestro culto racional, your reasonable service. Él lo dio todo por ti. Lo mínimo que tú puedes hacer por Él es servirle. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Hay un himno que cantamos que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Si todo yo dejé por ti, dice el Señor, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Joven, boga mar adentro. Gracias.